Franciscaneando. Queridos amigos televidentes, bienvenidos una oportunidad más a encontrarnos aquí para franciscanear. Hoy vamos a tratar un tema supremamente espectacular porque a veces pensamos que la espiritualidad franciscana es solo para los que vestimos de café o para las monjitas y vamos a darnos cuenta que no es así. Vamos a encontrarnos con nuestros hermanos de la tercera orden fundada por San Francisco, que es la Orden Franciscana Seglar, y junto con ellos vamos a darnos cuenta cómo es posible en cualquier condición de vida vivir la espiritualidad franciscana. Pero antes de presentárselos a profundidad y antes de poder nosotros adentrarnos en ese tema maravilloso, es necesario que nos pongamos en la presencia del Señor. Y por eso voy a pedirle aquí a uno de nuestros queridos invitados, al hermano Carlos, que ya se los presentaré en forma, que nos colabore con la oración inicial. Padre Santo, te damos gracias por encontrarnos en este medio. Te pedimos nos des tu gracia, tu presencia, para discernir todo lo que nos vas a regalar en este momento. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Bueno, ya estando en la presencia del Señor, les voy a presentar a estos queridos hermanos de la Orden Franciscana Seglar que hoy nos acompañan. Tengo aquí a quien nos ha colaborado con esta tan bella oración, al ministro de la Fraternidad de la Tercera. Ya vamos a hablar un poquito de qué es eso. El hermano Carlos, bueno, pero su merced, preséntese usted, cuéntenos quién es. Bueno, hermanos, pues soy un designado del Señor porque en este caminar Él me trajo a una fraternidad franciscana de la cual pues soy miembro y estoy al servicio del Señor, y es una orden que, como en todas las partes donde existen los hermanos menores, hay órdenes franciscanas. Entonces nosotros llegamos a nuestra fraternidad de la Tercera, especialmente llegué hace 22 años, 24 años, y ahí estamos tratando de seguir los pasos que el Señor nos está mostrando. Como fuimos laicos, pero ahorita somos unos servidores de Dios. Bueno, y por este lado tenemos también, no se los voy a presentar por aparte porque ellos son uno solo, ya que es un matrimonio. Entonces pues no se los puedo presentar por aparte porque en el matrimonio nuestro hermano Carlos también es casado, pero pues su esposa no nos acompaña hoy acá. Pero a ellos se los presento como una sola carne, ¿sí? Entonces, bueno, ¿para qué se los voy a presentar yo? Más bien ustedes cuéntenos quiénes son. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta maravillosa invitación. Yo soy Miguel Ángel Martín Contreras, soy franciscano seglar, también hace ya muchísimo tiempo, pero mi experiencia inició en el camino de la Jufra hace 22 años, ¿sí? Allí he estado caminando, creciendo en mi fe, y también de forma maravillosa ahí encontré al complemento de mi vida, a mi esposa. Muchas gracias, amado esposo, y gracias, Fray, por este espacio que tenemos de compartir. Mi nombre es Nidia Cecilia Díaz Pérez, también pertenezco a la Orden Franciscana Seglar desde el 2013, llevo 9 años y de manera maravillosa en ese camino que inició porque mi abuelito participaba en los apostolados con los hermanos de la calle que tenía la Fraternidad La Tercera, que está ubicada en el centro. Tuve la posibilidad de empezar mi camino, tuve la experiencia del beso del leproso, que maravillosamente nuestro seráfico Padre Francisco narra en el testamento diciendo que fue su conversión. Esa también fue la mía, porque el contacto con ellos me transformó profundamente. Entonces, al llegar allí me encontré con mi esposo, quien es hoy mi esposo, y ahí ocurrió todo este camino también matrimonial. Muchas gracias. Que ha dado incluso como frutos unos franciscanitos, ¿verdad? Un franciscanito, un franciscanito, sí. Y bueno, bendito Dios, estos son entonces nuestros hermanos de la Orden Franciscana Seglar. Pero antes de entrar a profundizar en estos temas, yo quiero mostrarles esta bella imagen de la Virgen Peregrina que hoy nos está acompañando en este programa.
esta imagen de la Virgen Peregrina se la puede llevar alguno de ustedes. El sorteo para participar, supremamente sencillo, solamente tienen que llamar, tienen que comunicarse con nosotros para poder dialogar un poquito, de pronto darnos su opinión, llamar, participar del programa, no se les olvide los teléfonos, la línea 601-287-8355, nosotros aquí encantadísimos de responder sus llamadas y entonces llamar y con solo llamar ya quedan inscritos al sorteo, el cual lo estaremos realizando finalizando el programa. Se pueden llevar esta hermosa imagen de la Virgen Peregrina. ¿Sí? Entonces anímense a llamarnos, a comunicarse con nosotros, a participar, porque como lo estamos pudiendo ver, esta espiritualidad franciscana no es para unos pocos, no está reservada para un pequeño grupito. La espiritualidad franciscana es una espiritualidad dentro de la iglesia para todo católico. Laico, soltero, casado, viudo, religioso, sacerdote, diácono, y esa es la riqueza del legado que nos dejó San Francisco de Asís, que quería era hacer una experiencia de hermanos, no una experiencia solamente de curitas y de monjas, sino una experiencia de hermanos, donde todos pudiéramos participar y beber del carisma que nos legó. Y entonces, bueno, ya entrándonos en eso, cuéntenos un poquito, no sé quién quiera empezar a contarnos, ¿qué es eso de la OFS? Bueno, la Orden Franciscana Seglar es un movimiento que surge al interior de la iglesia hace 800 años, fundado por el propio Francisco. Él no solamente llamó a esa experiencia de vivir el evangelio a los hombres solteros como los hermanos menores, a las damas pobres como las clarisas, sino que también tuvo en cuenta a las personas que estaban ya casadas, que vivían una experiencia de penitencia, también los llamó a servir y a crecer en su fe en este caminar. Como les decía, ya llevamos 800 años de continua peregrinación y confiamos en el Señor que sean 1000 más. Entonces, bueno, la OFS entonces es una experiencia de fraternidad en el carisma franciscano para todos aquellos que sin pertenecer a la orden primera, que es la de los consagrados, los que vestimos de cafecito, ni a la segunda orden, que son las mujeres que se consagran en los monasterios, quieren vivir el carisma franciscano. No está cerrada a nadie, ¿cierto? Exactamente, no está cerrada exactamente. A nadie. Está pensada para aquellos hermanos laicos y sacerdotes y diáconos miembros del clero ordinario que quieran acercarse a esta experiencia. Por ejemplo, solo por mencionarles, hemos tenido papas al interior de la orden, el Papa Pío IX, León XIII, Pío X, Pío XI, Benedicto XV, Pío XII y San Juan XXIII fueron papas que pertenecían al movimiento de la OFS. También, por ejemplo, el Santo Cura de Ars es otro gran miembro del santoral de la OFS. Él era sacerdote diocesano, pero también era hermano de la OFS. Y así tenemos multiplicidad de experiencias donde los laicos se han acercado a vivir más su fe, imitando las huellas de Francisco, tratando de caminar tras Jesucristo. Pero yo ahorita te escuchaba hablar de que tú no empezaste directamente en la OFS, no, sino que empezaste en otra vaina ahí, sí, que es que la Jufra. Exactamente. La Juventud Franciscana es un movimiento también que existe para que los jóvenes que quieran vivir la experiencia de Francisco se puedan acercar y conocer el carisma. Entonces, es un movimiento también, solo que a diferencia de la OFS, no es una orden religiosa, sino que es como una asociación de fieles. Ella se fundó hace más o menos unos 70 años en Italia y se ha regado por todo el mundo. Casi que donde hay una fraternidad OFS, al lado hay una fraternidad Jufra. Y pues en este momento, no sé, creo que en Colombia tenemos alrededor de unas 20 o 30 fraternidades activas Jufra en este momento. Podríamos decir que es como una especie de semillero para la OFS. Podría decirse, ese no es el objetivo central porque el llamado de cada uno es distinto. Dentro de la multiplicidad de carismas que el Espíritu Santo nos da, tú puedes elegir el vivir como un joven y esa experiencia, según los estatutos de la Jufra, es hasta los 30 años, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tú estando dentro de la Jufra, que fue mi situación, sientes que el Espíritu te llama a servir como OFS, puedes hacerlo a partir de los 18 años. Ok, bueno, miren
toda esta multiplicidad de experiencias que desde el carisma franciscano podemos vivir. Y no solamente nosotros, es que cualquier laico puede vivir la experiencia franciscana, como lo compartiremos más adelante, porque es una experiencia muy enriquecedora, y por eso nos gustaría que ustedes nos llamen, se comuniquen con nosotros. No se les olvide el teléfono 287-8355, el indicativo 601, para poder llamar aquí a Bogotá y nos cuenten, por ejemplo, qué les gusta a ustedes del carisma franciscano, si lo viven de alguna manera, si conocen algo de San Francisco de Asís. Porque San Francisco, primero, es un santo muy querido por toda la cristiandad. Es un santo que ha marcado muchísimo los procesos de la fe, tanto así que nuestro Papa actual se llama Francisco por San Francisco de Asís. Y entonces nos gustaría mucho poder escucharlos y compartir con ustedes. Yo sé que de pronto a lo largo del país hay muchos hermanos y hermanas de las OFS en Barranquilla, en Armenia, en Tuluá, en Bucaramanga, bueno, en tantas ciudades donde están, que nos están viendo y pueden llamarnos y comunicarse con nosotros. Pero antes de seguir aquí charlando con estos amigos, con estos hermanos, vámonos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos para seguir franciscaneando. Franciscaneando. Bueno, mis queridos amigos televidentes, seguimos aquí nosotros franciscaneando, y luego de conocer ya un poquito qué es la OFS, yo quiero que aquí nuestro hermano Carlos nos hable un poquito de su organización. Él es el ministro de una fraternidad. Es decir, que esta experiencia pues también tiene una organización, no solamente para generar una jerarquía, porque ese no es el objetivo. El objetivo de la vivencia en el carisma franciscano es que todos seamos hermanos, pero pues es importante organizarnos de cierta manera para que todo pueda fluir mejor dentro de la experiencia eclesial. Entonces, bueno, hermano Carlitos, usted que es el ministro, cuéntenos un poquito cómo es esa organización de la OFS. Bueno, desde el inicio de la Orden Franciscana Seglar se crearon unas órdenes, como decíamos anteriormente, esto es a nivel internacional. Entonces nosotros tenemos un consejo internacional que se llama Consejo Internacional de la Orden Franciscana Seglar. Cada país tiene un consejo nacional, que ese consejo nacional dirige a su país en otros consejos que son los regionales, que se agrupan por fraternidades locales, las cuales dan como los informes de cómo va trabajando cada fraternidad dentro de su grupo. Por ejemplo, las órdenes locales de cada sitio o departamento son fraternidades que nosotros decimos locales, pero hacen parte de un consejo regional. Ese consejo regional está visitándola constantemente para saber cómo viene trabajando la parte espiritual principalmente y el servicio que están prestando. E igualmente, ese consejo regional debe dar informes al Consejo Nacional para saber si realmente se está viviendo el carisma franciscano como se debe. E igualmente el Consejo Nacional debe también dar un informe al Consejo Internacional, porque el Consejo Internacional debe darle informes a nuestro Papa, que es la cabeza principal en este momento de la parte de la Iglesia como franciscanos. Muy bien, pero antes de que nos cuenten un poquito de su historia, ya uno de nuestros amigos televidentes se animó a llamar. Entonces vamos a recibir con mucha alegría esta llamada con el gran saludo franciscano. Apreciado amigo televidente, paz y bien, ¿con quién tengo el gusto de hablar? ¿Aló? Sí, Hermana, buenas noches, paz y bien. ¿Con quién tengo el gusto? paz y bien. Muy buenas tardes, con Blanca Inés Velázquez, Blanca Inés, ¿desde dónde nos llamas? desde Fontibón. Desde Fontibón. Bueno, Blanca Inés, y cuéntanos, ¿a ti te gusta la espiritualidad franciscana? ¿Te gusta algo de San Francisco de Asís? Sí, señor, sí, claro. ¿Qué conoces? ¿Qué es lo que más te gusta? La fe de San Francisco de Asís. La fe de San Francisco. ¿Y cómo vives tú esa fe de San Francisco en tu vida?
pues con mucha alegría y participando, y me encanta el programa de los franciscanos. Bueno, Blanca Nisa, a nosotros nos encanta que nos hayas llamado. Es una gran alegría poder contar con tu presencia y que sepas que desde tu propia experiencia de fe, allí en tu casa, en tu hogar, en Fontibón, tú puedes vivir la experiencia franciscana, que es la experiencia de la paz y del bien. La queda súper apuntada también en el sorteo con todos nuestros demás amigos que han estado llamando. No les dé pena participar. Aquí es chévere, la pasamos sabroso, compartimos un poquito, aprendemos. Qué alegría haber contado con tu llamada, Blanca Inés. Bueno, querida hermanita Nidia, yo sé que la historia de la OFS es muy larga, pero yo quiero que nos centremos un poquito. El hermano nos hablaba de que toda esa gran organización internacional tiene unas pequeñas, digámoslo, células, entre comillas, para entenderlo mejor, que llamamos en nuestro interior fraternidades. Esas fraternidades locales son como esos pequeños simientes de la OFS, ¿cierto? Y ustedes pertenecen a una fraternidad que se llama La Tercera. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Dónde están ubicados? ¿Quiénes son? ¿Qué es eso de la fraternidad? ¿Por qué La Tercera? Gracias, Fray. Efectivamente, yo creo que nuestra fraternidad se denomina así precisamente porque somos de la Tercera Orden. Y tenemos la gracia de tener a nuestro cuidado el Templo de la Tercera, que está ubicado al frente del edificio Avianca, sobre la carrera séptima con calle 16, donde están ubicados también el Templo de la Veracruz y uno de los templos también de los hermanos menores de la Orden de los Franciscanos Menores, que es San Francisco. Entonces, nuestra fraternidad es un ícono, yo lo digo con mucho amor y mucha, humildad, porque ha hecho parte de la historia del país. Estuvo durante toda la trayectoria de la creación de la República y pertenecieron a nuestra orden y a nuestra fraternidad en particular grandes próceres de la patria como Camilo Torres, mujeres como María Clemencia Ramírez. ¿Hay una llamada? Muy bien, que acogemos los signos. Tenemos otra llamada, entonces, qué pena yo te interrumpo un momentico, pero vamos a acoger a este hermano o hermana nuestra que nos está llamando y, bueno, paz y bien, muy buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches, con Yolanda Rojas. Hola Yolanda, ¿desde dónde nos llamas? Desde aquí de Usme, Niza. Desde Usme, qué bueno, qué alegría tenerte con nosotros. Bueno, cuéntanos un poquito qué te gusta a ti de San Francisco, de la espiritualidad franciscana, qué te llama la atención. Bueno, pues especialmente de San Francisco de Asís me encanta la espiritualidad, la fe de él. Tuve la oportunidad de ver películas de él y pues ver un poquito y leer sobre un poco también de él, y me encantó, me fascina cómo regó él esa misión a todo el mundo, a las personas de todas las edades, esa fe de nuestro Señor por todo el mundo y por donde él estuvo. Me encanta mucho eso, la verdad, me gusta mucho la espiritualidad de San Francisco. Bueno, Yolanda, qué alegría, mire, insisto, esto es una espiritualidad para todos, no para unos pocos. Ahorita más adelante vamos a darles algunos datos de las fraternidades de la OFS en todo el país para que ustedes allá en sus ciudades, aquí mismo en Bogotá, puedan vincularse a alguna fraternidad. Esto no cuesta nada, solo es deseo y amor. Pero tenemos otra llamada, me encanta que estén llamando para que el programa no sea solo de nosotros, sino que podamos compartir con muchos otros. Paz y bien, muy buenas noches. Muy buenas noches, paz y bien. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Erlinda Olivares, de aquí de Ibagué. Oh, desde Ibagué, qué bendición. Bueno, Erlinda, cuéntanos un poquito, desde la fe de San Francisco, desde la espiritualidad franciscana, ¿qué te gusta a ti? Me gusta mucho el programa y siempre he leído varios párrafos de San Francisco y me gusta mucho la religión de la posición de él en la religión católica. Bueno, Erlinda, qué bendición. Eso es fundamental. Me encanta lo último que dijo porque San Francisco nos enseña a estar a los pies de la iglesia que es madre y maestra, que es católica.
No podemos entender el carisma de San Francisco fuera de la iglesia. O sea, los que nos decimos franciscanos somos profundamente católicos, amantes de la Eucaristía, de la Virgen María, del Santo Padre. Entonces, fundamental eso, me encanta. Pero bueno, seguimos aquí con la hermanita Nidia que nos está contando unas cosas súper chéveres. Vale, quería como agregar algunas cosas frente a la riqueza de las fraternidades, porque como lo decía una de nuestras oyentes, hay de todas las edades en nuestras fraternidades y ustedes se pueden dar cuenta no solo porque puede haber una jufra, sino porque también hay hermanos mayores que llevan caminando y trasegando en este carisma 40, 50 años, así como hay hermanos que son jóvenes y que viven la experiencia de la espiritualidad franciscana en su vida cotidiana, es decir, como profesionales, como docentes, en sus roles en la sociedad, y es algo maravilloso porque a diferencia, digamos, de los hermanos de la primera orden o de las hermanas de la segunda orden, nuestro convento es el mundo, es el Transmilenio, es la calle, es la parroquia, es nuestra fraternidad, y eso implica un reto y es algo maravilloso. Y otro apunte que quería hacer es que también ese carisma franciscano también tiene un rol la mujer muy importante, y digamos nosotros empezamos a verlo un poco, no solo por la, digamos, esa amistad tan bella que hubo entre Francisco y Clara y todo lo que Clara también ha significado pues dentro de la orden, de nuestras hermanas clarisas y para todos nosotros, sino también porque en las fraternidades a nivel nacional y en la historia siempre ha habido mujeres también allí motivando, promoviendo el carisma franciscano, la espiritualidad franciscana, y pues es algo maravilloso. Entonces ya para cerrar un poco el tema, yo hablaba de la tercera a nivel de historia, pero creo también que nosotros seguimos tejiendo esa historia hoy. Y en este momento la historia no solamente está en los muros de nuestro templo y de nuestra casa rectoral, sino también está en lo que cada hermano y cada hermana ha recorrido, y ha sido maravilloso porque tenemos muchas experiencias que quisiéramos compartir, pero por tiempo no se puede, y lo dejaría ahí. Muchas gracias, Fray. Es un camino de cotidianidad y por eso es muy bonito recibir otra llamada. Sí, que me encanta cuando llaman. Yo sé que no todas las llamadas pueden pasar, pero bueno, no se preocupen que todos los que llamen igual entran a participar del sorteo, algunos pasarán y eso es una bendición. Y bueno, recibimos, bueno, ¿a quién? ¿Con quién tengo el gusto? Paz y bien, buenas noches. Paz y bien, hermano, con Fran Silva. Fran Silva, ¿y desde dónde nos llamas? Desde Valledupar. Valledupar, desde la bella costa. Ándale, niño, pero allá con el sabroso vallenato y todo en el departamento del Cesar. Cuéntame, mi hermano Frank, ¿cómo vives tú la espiritualidad franciscana? ¿O qué te gusta de la espiritualidad de San Francisco? Hermano, tengo la dicha de pertenecer a la fraternidad Nuestra Señora de los Ángeles de Valledupar de la OEP. ¡Hombre, mira qué bendición! ¡Qué alegría escuchar a un hermano! Y bueno, cuéntanos. Igual que el hermano, empecé mi caminar en la Jufra y conocí en el caminar de la Jufra conocí el templo de la Tercera. Mira qué bendición. ¿Y hace cuánto estuviste en el templo de la Tercera? Hace años cuando era Jufra. ¿Y qué es lo que más te gusta en esa vivencia de tu experiencia franciscana en tu vida? Bueno, la vida en fraternidad, la oración y el estar unido a la iglesia. Qué bendición. Hombre, mi hermano Frank, pero qué alegría haber recibido esta llamada. A todos nos alegra mucho porque es un hermano de nuestra espiritualidad que camina con nosotros, ¿sí? Sí, paz y bien, que Dios te siga bendiciendo. Y bueno, vamos a irnos a una nueva pausa, pero ya regresamos. No se muevan de ahí porque vamos a seguir franciscaneando. Franciscaneando. Fui trovador, me llamaban Francisco, cantaba alegre en las noches de Asís, mas ya no quiero cantar a Rolando, ni las proezas del gran Amadís, fui descubriendo un camino
inmortal. No quiero amores que pasan y mueren, hoy solo canto a mi rey inmortal. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre le envuelve en amor. Ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre le envuelve en amor. La experiencia de Francisco es evangelio, pero evangelio que se vive en cualquier condición de vida, ¿sí? Por eso a mí me gustaría que habláramos un poquito, mis queridos hermanos, de cómo cualquier persona puede vivir la espiritualidad. Hay ciudades, y ya hablaremos también de eso, donde hay fraternidades de la OFS, por ejemplo en Barranquilla, en Valledupar, aquí en Bogotá, en Ibagué, en Armenia, en Cali, pero no en todos lados está la OFS. Habrá de pronto algunos municipios, incluso algunas ciudades donde no estén presentes, pero eso no te impide vivir la experiencia franciscana. Si de pronto estás en una de estas ciudades y te quieres vincular, maravilloso. Puedes acercarte a la fraternidad allá en Barranquilla o en Cali o aquí mismo en Bogotá y decir, bueno, yo quiero empezar a caminar en ese proceso. Pero si no estás en un sitio donde haya OFS, eso no te impide. Tú también puedes vivir el carisma y eso lo notamos a lo largo de la historia. Es que en la OFS han habido hombres y mujeres de toda condición social, grandes santos incluso. Los grandes patronos San Luis Rey IX de Francia, Santa Isabel de Hungría, siendo reyes, fueron de la OFS. Pero además de eso, contamos con experiencia de muchos otros hombres y mujeres que desde otras condiciones. Hace 20 días se beatificaba a una hermana de la Orden Franciscana Seglar italiana. ¿Sí? Hace poquito estábamos celebrando la fiesta de Santa Margarita de Cortona, este lunes. Una hermana franciscana que en una vida de completo pecado decide seguir a Cristo en el servicio a los pobres y a los enfermos. ¿Sí? Aquí en Colombia, ya la hermanita nos lo contó sin muchos nombres, tuvimos en la Orden Franciscana de la Fraternidad de la Tercera como ministros a Camilo Torres, prócer de la Independencia, a don José Celestino Mutis de la Expedición Botánica, al virrey don José Solís Folch de Cardona, a don Rufino José Cuervo y como miembros de la Fraternidad personajes también como Francisco de Paula Santander. La fraternidad ha estado abierta a lo largo de la historia a todas las personas y ha dado frutos de santidad y de buenas obras. Pero eso implica entonces que el carisma franciscano, que tiene un árbol de santidad supremamente grande, también nos está invitando a nosotros a que desde cualquier condición de vida participemos de este carisma. Y bueno, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo vivir el carisma franciscano? Una ama de casa, un trabajador en una oficina, un docente, el que sea. Mira, la respuesta es muy amplia, porque para todos nosotros, seamos de la rama de la orden que seamos, nuestra regla fundamental es la vivencia del Evangelio. Entonces tú puedes vivirlo de muchas maneras desde tu cotidianidad. Esa es la validez tan grande que tiene el Estado laical, que tú no necesitas recluirte en un convento o tomar los votos consagrados o tomar las órdenes santas para vivirlo. Cualquier laico que se sienta inspirado a vivir los consejos evangélicos a la manera de Francisco puede hacerlo. Lo ideal sería que si puede juntarse con una fraternidad o FS lo haga, pero también existen asociaciones de fieles de espiritualidad franciscana que también los pueden acoger. Y si no está esa posibilidad, pues uno mismo desde su vivencia diaria, desde su testimonio de vida, puede empezar a florecer como franciscano, viviendo de nuevo el espíritu de las bienaventuranzas, del evangelio y demás. Hermanita. Quería solo una cuñita. Hoy celebramos la fiesta en la iglesia de Madre María Bernarda Bittler, que también pues es una franciscana que siguió tras las huellas de Francisco y Clara, vivió el Evangelio, y hay asociaciones de fieles y hay congregaciones que han vivido con alegría la misión inspiradas en su vida. Entonces un saludo muy especial para nuestras hermanas y hermanos de estas asociaciones y congregaciones. A las hermanitas franciscanas de María Auxiliadora, que fueron las fundadas en Cartagena de Indias por Santa María Bernarda Bittler, cuyos restos reposan en la ciudad de Cartagena. Una santa suiza que se santificó aquí en nuestro territorio nacional. Ella llega a evangelizar
¿sí? Y a vivir pues, su experiencia de fe primero en el Ecuador, pero empieza a subir con la Madre Caridad. La Madre Caridad se queda en Nariño, allá funda las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada y María Bernarda sigue su camino hacia la costa atlántica y allí pues funda las Hermanitas Franciscanas de María Auxiliadora, ¿sí? Yo quisiera que así como tips, a manera de tips, ¿sí? Ustedes nos cuenten cositas que nos ayuden a vivir la espiritualidad franciscana, cosas que podríamos nosotros vivir en nuestra cotidianidad. Pero antes de que nos respondan, vamos a recibir otra llamada de otro de nuestros televidentes que se está comunicando con nosotros. Paz y bien, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Paz y bien, hermano, con Edgar Benítez. Hermano Edgar Benítez, ¿desde dónde te comunicas con nosotros? Acá desde Bogotá. Desde Bogotá, bueno, qué alegría contar con tu presencia. Cuéntanos, ¿cómo podrías tú vivir la espiritualidad franciscana en tu vida cotidiana? Mire, eso es muy curioso porque mi vida franciscana la estoy viviendo pues apoyando a mi hermano, que es Jaime Benítez, uno de los presentadores de ahí. Hombre, Jaime Benítez, nuestro querido hermano de Comunidad de la Primera Orden, que hoy no nos pudo acompañar, pero al hermano Jaimito todos ustedes lo conocen. Hombre, qué alegría. Sí. Y tú estuviste aquí con nosotros franciscaneando, ¿cierto? Claro que sí, fue una experiencia muy hermosa y les agradecemos por ese programa y esa programación tan bonita. Y una de las maneras que tenemos nosotros para vivir esa espiritualidad franciscana es orando por nuestros frailes, orando por nuestros sacerdotes, y lo que dice la canción de Paulo, con la que inició este set, y es viviendo como un niño abandonadito en los brazos, en la simplicidad. Eso sería lo lindo. Así es, qué alegría haber escuchado esta llamada tan bella. Te enviamos un fuerte abrazo y bueno, mire, orar es fundamental. El primero. Sí, la oración, la vida franciscana se divide en varias dimensiones, ¿cierto? La vida de oración, de unión con Dios, la vida fraterna que también es fundamental en nuestro carisma, la vida de apostolado, de misión y de evangelización, pero también la vida de formación, porque debemos responder con compromiso y responsabilidad a los retos que nos presenta el mundo actual. No es decir, ay, yo amo a San Francisco porque es que él amaba a todos los animalitos y quedarnos simplemente con eso. Es profundizar en nuestra experiencia de fe, porque amar a Francisco es amar a Cristo, amar al Evangelio y amar a la Iglesia. Y por eso nosotros debemos dar razón de nuestra fe como San Francisco, desde la sencillez, con palabras sencillas, con palabras llenas de amor y de ternura, pero con palabras muy claras, palabras que se reflejen también en nuestra vida. Por eso retomo entonces la pregunta, ¿sí? De maneras muy sencillas, ¿cómo podemos vivirlo? Hablábamos, por ejemplo, de fraternidad. Siendo hermanos los unos con los otros, podemos vivir el carisma franciscano. Pero ¿qué otras cositas así como pequeñas que nos sirvan de tips podríamos usar o valernos de ellas para vivir el carisma en nuestra vida cotidiana? Mira, comenzando por la oración, que ya se nos adelantó Edgar, la vivencia de los sacramentos es fundamental, porque como franciscanos, siempre a los pies de la Santa Madre Iglesia. Entonces, es fundamental ese gusto por la Santa Eucaristía, por la vivencia sacramental. También desde nuestros hogares, Francisco se caracterizaba por el amor a la creación. Nada más recordemos el cántico a las criaturas. Entonces, otra manera es cuidar nuestra casa común, cuidar nuestra creación, tener espíritu ecologista. Si podemos hacer algo desde nuestras casas por ello, maravilloso. No sé, mis hermanos, ¿qué tengan más para aportar? Pues algo que siempre me ha llamado a mí la atención y me llamó precisamente este caminar fue el servicio con que Francisco se entregó hacia los pobres. Es que la historia de Francisco es tan amplia y que uno en su corazón queda cortico para ver cómo fue esa vivencia que él tuvo, que de ser rico, entregar todo y dedicarse a los pobres, a los más humildes, lo que hizo Jesucristo, que Jesucristo se entregó fue a aquellos que necesitaban realmente del amor. Y precisamente hoy la palabra nos lo decían, que es el amor ante los hermanos. Entonces, lo que debemos vivir nosotros siempre, en nuestros hogares primordialmente, con nuestros hijos, con nuestra esposa y con nuestros padres, con las personas que nos rodean, es poder llegar con amor a ellos, porque
nosotros lo vivimos muchos de nosotros con nuestro servicio cuando teníamos el apostolado con los hermanitos Calle, que no fue fácil, que eso es algo que le duele a uno el corazón cuando alguien necesita de uno, aunque sea escucharlo, pero cuando uno lo escucha, queda uno sorprendido de la gracia de Dios tan grande que hay en el corazón de ellos y que le regala a uno el Señor esa gracia. Sí, el amor fundamental, oración, fraternidad, amor, ¿qué otra cosa? Sacramental. Sacramentos. Sacramentos. Yo diría, de pronto, para complementar, pensando en lo que Francisco también, no solamente San Francisco, sino Francisco el Papa, ha invitado, y es la amistad social, la fraternidad universal. Es decir, Francisco de Asís también tuvo encuentro con el sultán. Francisco de Asís tuvo encuentro con quien era diferente, con quien no hacía parte en la misma iglesia, ¿sí? Y él acogió esa diversidad y esa diferencia con amor. Entonces yo creo también que algo que podemos hacer para vivir nuestra espiritualidad franciscana es tal vez abrir el corazón y darle lugar a quien es diferente, al otro. Empezar tal vez a cuestionar esas ideas que tenemos sobre los demás, que es un proceso, por supuesto, pero que es algo maravilloso porque transforma nuestra vida, enriquece nuestra forma de vida y nuestra manera de ver el mundo, porque en la diversidad está la grandeza, porque es la creación de Dios. Bueno, hay algo también muy importante que debemos ir hablando, porque es que el último bloque realmente es muy cortico, y es que a mí me gustaría que ustedes nos motiven a vivir ese carisma franciscano. ¿Sí? ¿Qué mensaje le darían aquí a los jóvenes, a los niños, a los papás, a las mamás, bueno, a todos nuestros amigos televidentes que nos están viendo? ¿Qué mensaje les darían para motivarlos a vivir el carisma franciscano, a quienes no puedan vincularse a una OFS, pero a quienes sí puedan porque están en las ciudades, ya ahorita las vamos a mencionar, eso no se nos va a olvidar, tranquilos, a que también se vinculen a estas fraternidades? ¿Qué mensaje le darían? Pues yo creo que lo primero que yo les diría es que no tengan miedo a arriesgarse, a salir al encuentro del otro, ¿sí? El primer paso, digo yo, para ser franciscano seglar, como Carlitos decía, es atreverse a ir por el otro. Cuando yo tengo ese deseo de ir, de aceptar la diferencia que habita en el otro, estoy empezando a ser franciscano. Entonces lo primero es eso, arriesgarse a salir de mí mismo al encuentro del otro, como con esa vocación, esa necesidad de en el otro encontrar el rostro del Dios vivo, pues que está en él. Y quién quita que los solteros y las solteras encuentren ahí su media naranja. Sí, claro, claro. Sí, Sí, por supuesto. No. Claro que sí. ¿Qué tal que sea ese el designio de Dios que les está faltando? Así Claro. nos pasó a nosotros. Hay, para ejemplo, para muestra, un botón. Mi esposa también es franciscana. En este momento precisamente pues, está desvinculada por su enfermedad, pero yo le doy gracias a Dios porque me ha ayudado a caminar en este franciscanismo. Me ha enseñado también a que debo bajarme cuando se me suben las cosas. Entonces, eso es bonito, eso es hermoso que tenga ese apoyo espiritual, ¿no? Y sobre todo este caminar, que el caminar es hermosísimo, lo he vivido con todo el amor que el Señor me ha regalado, pues lo he vivido con mis hermanos, como decía anteriormente, con mis hermanitos a los cuales les prestamos un servicio, con los niños, porque también ya teníamos niños, teníamos una nifra, teníamos apostolados con ellos, o sea, cosas muy hermosas. Bueno, pero antes de seguir compartiendo, mis queridos hermanos y hermanas, porque ya nos queda solo un bloquecito, ya se viene el sorteo también. Bueno, nos quedan algunos detallitos, pero nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos para que sigamos juntos franciscaneando. Franciscaneando. Y bueno, continuamos aquí franciscaneando y bueno, hemos estado supremamente concurridos con llamadas y con base en eso ahorita haremos el sorteo, pero antes de pasar a sortear, bueno, ya en este momento cerramos llamadas, o sea, ya hasta los que llamaron hasta este punto y quedaron aquí incluidos. Y bueno, les agradecemos a todos los que estuvieron ahí supremamente conectados con nosotros, eso nos alegra profundamente el corazón.
Yo quiero que ahorita nos cuenten un poquito de dónde podemos encontrar fraternidades de la OFS. Sí, porque yo sé que de pronto hay muchos de nuestros amigos televidentes que están fuera de Bogotá o que están en varias zonas de Bogotá que quisieran de pronto acercarse y preguntar. Entonces, que nos puedan contar un poquito dónde están ubicados, por ejemplo, digamos en Barranquilla, y no sé si de pronto ahí Miguel tenga el dato, por lo menos de en qué parroquia o en qué sitio se reúnen, y podamos así como muy breve, muy rápidamente darles esa información a nuestros amigos. Claro que sí, mira, en Armenia tenemos la Casa La Inmaculada en la parroquia de San Francisco, en Barranquilla, Casa y Parroquia San Francisco de Asís, en Bogotá, la Casa de la Purificación del Templo San Francisco de Asís, la Iglesia de la Tercera. También en Bogotá tenemos Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula, tenemos también la Casa de San José, en Bucaramanga la Casa y Parroquia San Francisco de Asís y el Colegio Virrey Solís, en Cali la Casa San Joaquín, Templo San Francisco de Asís y la Capilla, la Capilla La Inmaculada. En Cartagena tenemos la Casa y la Universidad de San Buenaventura y la Parroquia de San Sebastián. En Guapi, Casa y Parroquia San Antonio de Padua. En Ibagué, Casa y Parroquia San Roque de Montpellier, Colegio Jiménez de Cisneros. En Manizales, Casa de la Inmaculada, Colegio Franciscano Agustín Gemelli. Medellín, Casa Parroquia San Benito de Palermo y Universidad San Buenaventura. Pereira, Casa y Parroquia San Francisco de Asís. Santa Marta, Casa y Parroquia San Francisco de Asís, Colegio Franciscano San Luis Beltrán. En Tuluá, Casa San Antonio de Padua, Parroquia Nuestra Señora del Carmen y Colegio San Francisco de Asís. En Tunja tenemos Casa Santa María Magdalena y Parroquia San Francisco de Asís. En Ubaté, Casa San Luis, Obispo Noviciado y Templo Nuestra Señora de las Lajas. Y en Villavicencio tenemos la Casa San Miguel Arcángel y la Parroquia El Divino Niño. Bueno, estas son algunas, hay más fraternidades, ¿sí? En Bogotá tenemos otras fraternidades también. En Bogotá tenemos Santa Clara, tenemos La Concepción, San Pascual Bailón. San Pascual Bailón, tenemos San Antonio de Padua, tenemos también unas nacientes que están aquí en Madrid, en Madrid, Cundinamarca. Y tenemos en Chiquinquirá, también que es Nuestra Señora del Rosario, que es la Virgen de precisamente nuestra patrona también. Y sí, y diferentes puntos. Neiva tenemos también nuestra casa, que allá pues antes teníamos otras que se han acabado, pero en Neiva es una grande y muy buena también. Un secreto, mis queridos hermanos y hermanas, para de pronto encontrar más fácil las fraternidades de la OFS es acercarse a cualquier templo parroquia de los franciscanos, ya sea de los frailes menores, de los hermanos capuchinos o de los hermanos conventuales, y también a los monasterios de las hermanas clarisas, que están en varias ciudades de Colombia. Ustedes pueden acercarse a las parroquias, a los templos de los padres franciscanos, de cualquiera de los padres franciscanos, o a los monasterios de Clarisa. Yo estoy seguro que allá los hermanos y las hermanas les van a dar información de dónde pueden encontrar una OFS en esa ciudad o muy cerca. ¿Sí? Todas las parroquias que mencionaba el hermano Miguel son parroquias de los hermanos franciscanos. En todas nuestras obras, colegios, universidades, allá yo estoy seguro que les pueden dar información. Entonces, en todas las ciudades del país donde hay presencia de franciscanos, desde Pasto hasta La Guajira, desde Leticia hasta San Andrés, ustedes allá pueden encontrar templos de los hermanos capuchinos, conventuales o menores, monasterios de las hermanas clarisas, y allá pueden encontrar información para que puedan de pronto los que quieran vincularse. Y en las ciudades, municipios donde no haya presencia de los hermanos franciscanos, no se les olvide que ahí también pueden vivir ustedes la espiritualidad de nuestro Padre San Francisco, viviendo el Evangelio a los pies de la Santa Madre Iglesia. Vamos a hacer el sorteo. Y entonces, dentro de todas estas llamadas, como son tantas, entonces vamos a decir un número entre el 1 y el 50. Y el número que nos diga el hermano Miguel, ese será el número ganador. ¿Pi? No, mentiras, ese no es un número. 3.14. No, ese no está. Ya. Uno más cerquita, entonces el 6.
el número 6. Y esta bella imagen de la Virgen Peregrina se la lleva nuestra hermana Blanca Inés Velázquez, que nos llamó desde Bogotá. Blanca Inés, ya nos pondremos en contacto contigo para que puedas recibir en tu casa esta imagen que te estaremos enviando la próxima semana, para que nos des entonces el tiempito. El lunes o el martes te estaremos enviando esta imagen bellísima de la Virgen Peregrina, para que estés súper pendiente. Nos comunicaremos contigo para que nos des la dirección y los demás datos, y a tu casa te haremos llegar esta bella imagen. Felicitaciones, sí, cierto, felicitaciones a nuestra hermana Blanca. Muy bien. Bueno, ya poco a poco se nos va acabando el tiempo, todavía nos quedan algunos minuticos, ¿sí? Entonces yo quiero que hagamos una última invitación. Una invitación desde su propia experiencia personal de fe en el carisma franciscano. Invítennos a cada uno de nosotros a vivir esta experiencia maravillosa de Francisco de Asís. ¿Quién quiere empezar? Hermanita Nidia. Bueno, quiero invitarlos a todos y a todas a vivir el Evangelio tras las huellas de San Francisco de Asís, sobre todo en la experiencia de fraternidad. Es algo maravilloso porque como todos somos tan diferentes, a veces hay fricciones, a veces hay un camino en común que nos permite crecer. Y es algo maravilloso vivir la experiencia cristiana, franciscana, con los hermanos, porque ahí uno encuentra los compañeros de camino. Y es algo hermoso, son regalos de Dios, y así veo a cada uno de mis hermanos. Entonces, y qué gran compañero, con frutos y todo ya. Sí, además. Sí, se podría decir que esta vocación seglar es un camino también familiar, no es solo para personas solitas, individuos, no, es un camino familiar. Los niños pueden venir a la Nifra, los jóvenes pueden venir a la Jufra, y los adultos a la cuchufra. También, claro. Yo ya voy para allá caminando derechito. Entonces, es una experiencia maravillosa que, por favor, quienes puedan, cordialmente invitados, los esperamos en nuestras fraternidades. Bueno, yo realmente diría que es tan maravilloso este caminar que yo los invito a que hagan parte de nuestra orden franciscana desde el lugar donde estén, por el sentido de que tiene esta espiritualidad donde nosotros podemos amar al otro, sentir al otro y al mismo tiempo vivir esa experiencia con el otro cuando realmente lo necesita. Bueno, muchas gracias. Les recordamos, la Fraternidad de la Tercera, que es a la que pertenecen estos hermanos que hoy nos ha acompañado, quedan en la calle 16 con carrera séptima en el Templo de la Tercera, ya los van a encontrar. Y no se les olvide, donde haya un franciscano, una hermana franciscana, pueden pedir información para vincularse a estas fraternidades. Si la TAU es uno de sus grandes signos. Nosotros con esto nos despedimos. Que el Señor a cada uno de ustedes los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Qué alegría contar con su presencia, y sigamos franciscaneando en nuestra vida cotidiana. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Somos la iglesia en salida al encuentro con nuestros hermanos, dispuestos a evangelizar y a testimoniar paz y bien a los hermanos de buen corazón. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Franciscaneando.